Sucesos extraños. Fenómenos paranormales. Experiencias increíbles contadas en primera persona. Un viaje a través de la historia a lugares que nunca habrías imaginado. Un viaje lleno de misterio. Esta semana Informe Enigma os trae el siguiente contenido. En la primera parte de nuestro espacio, hablamos con Fran Escandell sobre espionaje. ¿Es posible que estén escuchando todo lo que hablamos a través de nuestros dispositivos móviles? ¿Guardan todos nuestros mensajes de texto para crear un perfil comercial en base a nuestras necesidades? ¿Hay alguien observándonos 24 horas, incluso cuando nuestros teléfonos están apagados? ¿Qué redes sociales son seguras? En la segunda parte hablaremos en exclusiva con Alexandra Ayala, madre de Natalie Salazar, la hispano-ecuatoriana desaparecida en Perú el 2 de enero de 2018. Y para cerrar nuestro espacio de hoy, Yolanda Martínez regresa con Voces del Más Allá. En esta ocasión, para adelantarnos algunas predicciones sobre el COVID-19 de este 2021 y para contestar a las preguntas de los oyentes. Recordad que desde este momento tenéis a vuestra disposición todas nuestras redes sociales. A través de Facebook en Informe Enigma, a través de Twitter en enigma-rpa o a través de nuestro correo electrónico enigma-rpa@hotmail.com. Es un hecho que la tecnología poco a poco nos supera, por lo que debemos mantenernos actualizados en cuanto a dispositivos electrónicos como al intercambio de información mediante estos y, en ese sentido, proteger la privacidad. Sin embargo, esta se ha ido perdiendo poco a poco con el tiempo. Y es que a quien no le ha ocurrido alguna vez ver anuncios de productos en su teléfono móvil o redes sociales justo después de hablar con alguien sobre ellos. Seguro que esta historia os suena, pero ¿eso quiere decir que nos están espiando? Pues bien, los amantes de la conspiración han encontrado cierta tendencia al pánico en este aspecto y creen que hay alguien vigilando todo cuanto hacemos las 24 horas del día. Por otro lado, encontramos aquellos que defienden que no, que somos nosotros mismos quienes damos permiso para que esto se lleve a cabo. Como veis, queridos amigos, el debate está servido. Un debate que intentaremos zanjar a continuación con Fran Escandell. Y ahora sí, ha llegado el momento de saber si estamos permanentemente vigilados. Querido Fran Escandell, bienvenido de nuevo a Informe Enigma. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Jorge. Gracias a Informe Enigma y desearle, por supuesto, aprovechando, desearle a los oyentes de Informe Enigma un feliz, próspero y resiliente año 2021. Gracias por la invitación. Mucho se ha hablado al respecto y quizás sea tema de aquellos amantes de la conspiración. Pero, querido Fran, mi primera pregunta es si realmente pueden espiarnos a través de nuestros dispositivos móviles. Pues es una pregunta bastante arriesgada, vamos a decir. Ok, tenemos que hacer la primera diferenciación. Es decir, entre espiar y escuchar a escondidas. Digo escuchar a escondidas, esto suena un poco extraño, porque lo que estoy haciendo es utilizando, ya sabemos que la tecnología se gobierna a través del idioma inglés. Y cuando digo escuchar a escondidas, estoy hablando de un término, un verbo que es eavesdropping, que no es spying, que es espiar. ¿Cuál es la diferencia o cuál es la sutil diferencia? Que espiar es algo que se hace intencionadamente, ¿ok? Y escuchar a escondidas es algo que puede o no ser intencional, es decir, puede ser que sea accidental o circunstancial. ¿Qué quiero decir con esto? La respuesta sería sí.
los dispositivos, la mayoría de dispositivos de alta tecnología que poseemos, el teléfono móvil, si tenemos dispositivos de asistentes de voz en casa o en el mismo móvil también pueden estar, el mismo celular. O si tenemos televisores inteligentes que se llaman, estos podrían estar escuchando, sí, podrían estar escuchando, pero no se puede probar al 100% que nos estén espiando, es decir, que lo estén haciendo a propósito y con un motivo ulterior. Es difícil probar eso. Somos muchos los que nos hemos preguntado si cuando navegamos por Internet usamos nuestro teléfono móvil, encendemos la televisión conectada a Internet o, en definitiva, navegamos por la red desde cualquier equipo. ¿Hay alguien al otro lado mirando todo lo que hacemos o, por el contrario, nuestros dispositivos son adivinos? Sí, bueno, los móviles, los teléfonos móviles o celulares, como se lo dice en otros sitios, no son adivinos. Es decir, tienen un software, ¿no? Y tienen que funcionar con el software de fábrica, ¿no? En ese sentido, luego ya viene si funcionan a través de plataformas, especialmente las dos más grandes, que son, por ejemplo, Android, que es de Google, o iOS, que es de Apple. Todavía existe por ahí algo de Windows, pero muy poco. Pues bien, no son adivinos, tienen que trabajar con una serie con un lenguaje, ¿ok? Y a su pregunta de si hay alguien al otro lado mirando todo lo que hacemos, es alguien, si alguien se refiere a una persona, no, eso pues cabría decirlo en los años 60, 70, incluso algo de los 80, podría ser, pero incluso al principio de los años 80 esto ya empezó a ser una cuestión automática. En cuanto al espionaje se refiere, nuevamente, como he dicho en la pregunta anterior, el espionaje es una actividad que se realiza a propósito, ¿ok? Se realiza para unos fines, en este caso. Si a lo que nos referimos es a vamos a usar ese término un poco más técnico, a esa trazabilidad, es correcto. Si hay algo, en este caso, que está digamos que trazando o que está siguiendo nuestros pasos. Por ejemplo, el término cookies, los que estéis por ejemplo, en un portátil o en un PC, ¿no? Vais a ver que cuando estáis visitando a través de vuestro navegador, vais a visitar una página web X, sale siempre pues un aviso, un cuadrito, acepta usted las cookies, bueno, y se dice que las cookies se almacenan en el navegador. Bien, ¿y qué es eso exactamente? Bueno, eso es una forma de saber qué es lo que hemos estado leyendo, cuánto tiempo hemos durado, si en este caso, si lo que hace la inmensa mayoría de personas es que, bueno, no me moleste, sí, venga, acepto y ya está, venga, a navegar. Y entonces al aceptar todas las condiciones sin informarse de qué datos estoy compartiendo yo, por ejemplo, si tenéis Chrome, Chrome, sabéis que pertenece a Google. Chrome generalmente está logueado a una cuenta de Google, ¿no? Una cuenta Gmail en este caso. Pues bien, hay algunos datos de esos que van a ser compartidos con el sitio web, la empresa X, que tiene este sitio web que vosotros estáis visitando, ¿ok? Y al aceptar cookies simplemente decir, sí, tienen mi permiso, toma los datos. Vale, no pasa nada. Pues bien, ¿qué es una cookie? Bueno, el cookie es un archivo creado por un sitio web y contiene una cantidad X de datos y se envían entre un emisor y un receptor, es decir, entre el navegador y el sitio web en este caso. Y en el caso de Internet, digamos, el emisor es el servidor donde está la página web y el receptor es el navegador tuyo. Sí, perdonad, me acabo de entrar aquí ahora mismo una notificación. Bien, y entonces, ¿para qué sirve? ¿Cuál es el propósito de estas cookies? Es básicamente identificarte a ti, el usuario, almacenando su historial de actividad. Es decir, repito, ¿qué es lo que has estado viendo dentro del sitio web? ¿Cuántas veces has visto esto? ¿Dónde has hecho clic? ¿Cuántas veces has estado en una página sin moverte? O si has leído un texto, incluso puede decir si has leído el texto o no has leído el texto.
Es decir, porque los textos ahora mismo tienen, pues, hay una forma de medición. Aproximadamente para leer estos 3 párrafos necesitas 30 segundos. Si yo he estado 5 segundos donde hay 3 párrafos, yo no lo he leído. Si he estado 45 segundos o 1 minuto en un párrafo por ejemplo, 3 párrafos que duran 30 segundos en leer, es 1, porque a lo mejor no me importa, o me he ido a tomar un café, o he dejado el ordenador ahí, el computador, y ya está. 2, posiblemente esta persona esté pensándoselo. 3, posiblemente esta persona esté viendo otro dispositivo móvil. Punto. X. ¿Me entiendes? Entonces, todo esto se convierte en métricas de rendimiento, de cómo mejorar el rendimiento mismo de ese sitio web, porque a lo mejor ese sitio web lo que está es vendiéndote algo. ¿Okay? Entonces sirve para eso. No es exactamente espiarte para ver qué es lo que estás haciendo tú. Si tú vienes a mi casa y yo tengo una librería, vienes a mi casa y quieres ver los libros, yo necesito preguntarte, ¿tú para qué quieres este libro? ¿Cuánto vas a durar con este libro? ¿Qué quieres hacer con este libro? Es decir, es un dame que te doy, ¿no? En este sentido, yo comparto algo contigo y nosotros compartimos algo contigo. Por eso se puede decir que quienes dicen que la internet debe ser gratis, es que nunca ha sido gratis. A lo mejor al principio, la primera vez que yo navegué por internet, tenía una increíble velocidad de navegación de 32K. Okay, y fue en el año 1994, recuerdo ahora mismo. A lo mejor internet sí era gratis en aquel tiempo, ahora no lo es. Y pues sobre esta pregunta voy a ampliar más adelante otros ejemplos, ¿no? Para ver si es que hay alguien o algo que está ahí del otro lado. Sí, lo hay, efectivamente. Mucho se ha especulado al respecto de que incluso cuando nuestros dispositivos están desconectados de la red, estos captan nuestra información, pueden incluso hacer vídeos, captan nuestras conversaciones. Y si esto fuera así, querido Fran, ¿por qué no hay alguien que interviene, por ejemplo, en un caso extremo, yo qué sé, de violencia de género o de un atentado contra la vida de alguien? Regreso a ver qué puede ser, unos 7, 8 años atrás. ¿Okay? En aquel tiempo había un programa llamado Stealth Genie. ¿Okay? Y Stealth Genie era una aplicación spyware, que se llama una aplicación de estas para espiar teléfonos, que se comportaba como lo que se llama un troyano. Y podía funcionar tanto en iOS, que es de Apple, como Android, que es de Google, y en aquel tiempo también funcionaba en BlackBerry. En aquel tiempo yo tenía una BlackBerry, la cual extraño mucho. Bueno, okay, lo que se hacía era tratar de enviar a través de un correo electrónico, a través de un mensaje en aquel tiempo, para que la persona simplemente le diera a instalar. Entonces se instalaba, parece que no sucedía nada, pero lo que sucedía es que se instalaba en el teléfono móvil o celular, ¿okay? Y lo que hacía era geolocalizar el dispositivo, escuchar conversaciones, capturar mensajes e imágenes, e incluso activar el micrófono todo el día o las horas que se quisiera. De hecho, esto estaba a la venta y en los Estados Unidos se arrestó, creo que fue 2014, si mal recuerdo, se arrestó al presidente de esta compañía porque precisamente estaba promoviendo y vendiendo una aplicación para la monitorización de teléfonos móviles. Pues bien, estamos hablando del año 2013 aproximadamente. Si esto existía ya de una forma tan infantil, de una forma tan inocente como esto, imaginaos lo que hay entonces. Os podéis imaginar lo que 8 años después, que en tecnología los años no funcionan 1 más 1 más 1, en tecnología es exponencial. Y si doblamos al cuadrado esa potencia, pues ahora mismo en 8 años, pues imaginaos, si empezáis a celebrar al cuadrado, por 2, ¿no? Os damos cuenta de que el crecimiento y la complejidad de estas funciones es exponencial. ¿Cómo se descubrió esto? Esto fue Panda, recuerdo, esta empresa que vende un antivirus, todavía sigue funcionando. Yo utilizo McAfee y fueron que lo descubrieron e inmediatamente lo reportaron.
Entonces, la respuesta es sí. ¿Se puede hacer eso? Sí, exactamente. ¿Quién? Pues otras personas que están buscando a ver en X, Y, Z usuarios, a ver qué pueden escuchar, que pueda representarles ir a robarte el dinero o tu cuenta de banco, o entrar a tu casa a robarte, o tu coche, o secuestrar a alguien, etcétera. Y no obstante, este es el año, si mal recuerdo, en el que Edward Snowden fue dio lo que llaman aquí el chivatazo, me parece que le llaman aquí, el whistleblower, que se dice en inglés, que llegó a los medios de comunicación diciendo que el gobierno de los Estados Unidos había estado espiando muchísimos teléfonos móviles de muchísimos usuarios alrededor del mundo. Y bueno, tales revelaciones, y hago este pequeño énfasis aquí, y tales revelaciones de que sí que fue un analista de la Agencia Central de Inteligencia o la CIA, que la CIA, como sabemos, y si no, pues la CIA no puede funcionar legalmente dentro de los Estados Unidos, pero funciona fuera de los Estados Unidos. La otra agencia gubernamental de los Estados Unidos que funciona dentro, o sea, de las fronteras para adentro, es la NSA, o la Agencia Nacional de Seguridad. Es decir, donde Edward Snowden reveló precisamente que se estaban usando todo tipo de sistemas para espiar en los teléfonos móviles, incluso usando aplicaciones como Angry Birds. Esto estuvo en prensa, recuerdo aquellos años, y entonces, claro, aquello fue toda una revelación y toda una barbaridad. Por supuesto, ya sabemos perfectamente que eso, dependiendo de el estatus legal y dependiendo de las regulaciones del sitio donde estemos, esto es más o menos legal. En el caso de los Estados Unidos, su sistema legal sí permite muchas de estas cosas, tanto dentro como fuera de sus fronteras. Por lo tanto, estarían a lo mejor rompiendo las reglas de otro lugar, pero no las suyas, que son desde las cuales ellos funcionan. Pero exactamente igual lo hace China, exactamente lo ha venido haciendo igual Rusia desde que era la Unión Soviética. Voy a poner otro ejemplo para entonces poder responder a la pregunta. Pero para esto hay que contextualizar, si me permites, Jorge. Y los oyentes, por supuesto, no quiero aburrirles. No sé si conocéis lo que es el giroscopio en un teléfono móvil o celular. Pues bien, el giroscopio es, digamos que, un pequeño sensor entre todos los chips y conectores y partes que tiene lo que sería vamos a llamarle la placa base del teléfono móvil. O sea, si abrís un teléfono móvil vais a ver un montón de circuitos, etcétera. Pues uno de esos se llama giroscopio, ¿ok? ¿Y qué hace el giroscopio? Lo que hace es medir la velocidad angular. ¿Y eso qué significa? Pues bueno, el teléfono sabe si cuando tú lo tomas en la mano, si estás en horizontal, si estás en vertical, si estás de lado, si está ladeado o si está inclinado. El teléfono sabe eso. Cada vez que eso sucede, entonces este movimiento se transforma en una señal eléctrica que este dispositivo pues inmediatamente procesa. Se llegó a descubrir que incluso no solamente el giroscopio sirve para eso, sirve también para el GPS, etcétera, pero no solamente para explicar la rapidez o la lentitud con la que te mueves, etcétera, sino también porque se descubrió que podía dejar descubierto el código PIN o las líneas con la que nosotros tenemos acceso a nuestro propio teléfono. Hay personas que han podido hackear eso sin problema. Para poner un ejemplo de lo importante que es el giroscopio, tú necesitas un giroscopio para aquellos que hayan jugado el Pokémon Go, este juego de realidad aumentada. Quienes hayan jugado eso, para poder ver estos vídeos en 360 grados necesitas el giroscopio. De otra forma, pues no te funciona. Se encontró que ya no Pokémon Go, algo menos inocente como Tinder, ¿no? La aplicación esta de citas a ciegas y demás. Se encontró que, siendo una de las aplicaciones más usadas en todo el mundo, se descubrió que pues una aplicación como esta te pedía permiso sin proporcionarte toda la información, ¿ok?
para tener acceso precisamente a esa información que contiene, en este caso, el giroscopio. Los investigadores en la Universidad de Stanford, habiendo analizado, ya sabiendo lo que es el giroscopio, cómo se utiliza, en Stanford, en la Universidad de Stanford, lo que hicieron es que se crearon su propia aplicación. Aquella aplicación se llamaba Gyrophone o girófono, ¿no? Gyrophone. Y lo que hace es que, digamos, en este caso, hace que el giroscopio del teléfono móvil lo convierte en una forma de capturar señales acústicas, o sea, de sonido, señales acústicas entre 80 y 250 Hz, que es más o menos la voz humana. Y esto demuestra lo fácil que es, ya sea espiar o escuchar a escondidas a los usuarios. Por lo tanto, sí puede ser, en este caso, y por eso hay que ser muy cuidadosos en qué tipo de aplicaciones nosotros estamos, especialmente en los teléfonos móviles, que es lo más abunda ahora mismo, qué tipo de aplicación y qué permisos le estamos dando a la aplicación, y el 99,999% de los usuarios ni siquiera le da a instalar. ¿Acepta usted las condiciones? Sí, venga, no me molestes más, y a instalarlo. Por lo tanto, la respuesta es sí, se puede espiar un teléfono sin que esté conectado a nada. Y ahora, sobre la referencia que haces por ejemplo, esta lacra de la violencia doméstica, ¿no? El problema es más que todo legal, más que una cuestión de tecnológica, ¿no? El problema es más que todo legal. Es decir, si uno si uno hace o construye una aplicación en la cual va a detectar solamente situaciones de violencia doméstica, para eso técnicamente se puede hacer, pero eso tendría que tener todos los permisos del mundo y estar totalmente abierto y expuesto, porque tiene que tener geolocalización, tiene que tener micrófono, tiene que tener acceso de cámara, tiene que tenerlo todo. Entonces, claro, es un problema legal. O si, por ejemplo, estas personas que sufren, especialmente es mayor el número de mujeres, pero mucho mayor el número de mujeres, pero entonces estas mujeres pues tendrían que tener un teléfono preparado previamente con eso, para que siempre estén siendo escuchadas, o siempre estén, ¿me entiendes? Entonces es un problema tremendo de privacidad, una violación directa a cómo están las leyes, por ejemplo, las leyes. La ley de la LOPD, que es de protección de datos, es decir, estar totalmente al descubierto y estar monitorizando situaciones que a lo mejor no tienen absolutamente nada que ver con violencia doméstica. He ahí la cuestión también, porque si nosotros abrimos la puerta a este tipo de cosas, también se abre la puerta a otro tipo de situaciones. ¿Y por qué no en un bar? ¿Y por qué no en la esquina? ¿Me entiendes? Que por supuesto no estamos diciendo ni estamos comparando la violencia doméstica con lo que pueda pasar en un bar. No estamos diciendo eso. Lo que estamos diciendo es que ese agujero en la ley abre la puerta para otras cosas, y estas personas que a lo mejor con toda la sinceridad del mundo están buscando el bien de las víctimas de violencia doméstica, lo que van a hacer sin querer es que van a abrir la puerta a un espionaje total, porque hay que prevenir que la gente se pelee en un bar o se pelee en la calle, como yo lo he visto mucho. Por lo tanto, hay un balance ahí que se tiene que tener, y utilizando la tecnología que tenemos, bajo los cánones que tenemos, más bien trabajar preventivamente en esta cuestión, específicamente, como dices, de la violencia doméstica. Pero no de esa forma, porque se abre la puerta a lo que se llaman consecuencias no contempladas.
Como he citado en la introducción, ¿a quién no le ha ocurrido que ha hablado de algo con alguien, de su vida cotidiana, y sin buscar nada en los buscadores o redes sociales, de repente Facebook y otras plataformas te bombardean con anuncios de algún producto que tiene que ver con aquello que nos ocurrió? Por ejemplo, hablar sobre hacer un viaje y que de repente nos llegue publicidad al móvil sobre ese destino. Para mí realmente es algo inquietante. Querido Fran, ¿cómo es posible que ocurra esto? Pues ahora mismo tenemos un excelente ejemplo que, de hecho, en los próximos días, creo que 7 de febrero de 2021 es la última fecha para que los usuarios de WhatsApp acepten, ¿no?, las nuevas condiciones que les pone WhatsApp. Y si no las aceptas, no es simplemente que te quejes, es que si no las aceptas, directamente no vas a poder usar más la aplicación, sin más. Para daros un ejemplo, desde el punto de vista, digamos, más técnico, y en relación con esta pregunta, Jorge, es, digamos, ¿qué información es la que va a compartir WhatsApp con Facebook? En esto es lo que consiste, ¿ok? Y precisamente, ¿y para qué es? No es espionaje, es para nutrir, es para mejorar, ¿no?, su plataforma de anuncios, porque Facebook vive de eso, ¿ok? Vive de eso. Pues bien, va a compartir datos sobre el idioma que hablas, o los idiomas que hablas, datos sobre tu ubicación, datos de navegación, direcciones IP, es decir, IP es el protocolo de Internet, es decir, de aquello donde, a ver dónde navegas, o sea, que el IP es prácticamente las direcciones que tú visitas en Internet a través de tu navegador. Todo tiene una IP. ¿Cuál es el modelo de tu dispositivo? Es decir, tu propio teléfono. ¿Cuál es el nivel de la batería? ¿Cuál es el sistema operativo que tú usas? Si usas Android, si usas iOS, en este caso mayormente. Imaginaos que incluso va a compartir el email, el IMEI que se llama. Ese es el número identificador de la tarjeta de SIM que tenemos todos en los teléfonos móviles, y el servicio de proveedor a Internet, el ISP que se llama en inglés, va a compartir todo eso. ¿Por qué? Porque entonces Facebook lo que va a hacer con esa información es que va a ir a tu Facebook y a las personas que compartan este tipo por ejemplo, tengamos el mismo dispositivo, tengamos la misma compañía a través de la cual nosotros navegamos, o a través de la cual nosotros hacemos llamadas, o si hablamos inglés, o si hablamos alemán, todo esto entonces va a empezar a prácticamente a través de una minería de datos, que es además magnífica, debo decir, es impresionante. Va a empezar a lanzarnos anuncios sobre, bueno, te vendemos este teléfono, te vendemos este servicio, te vendemos esto, te vendemos esto. ¿Por qué? Porque es lo que nosotros hemos aceptado con Facebook. Es así de simple. Nosotros también pagamos a Facebook con nuestros datos, a WhatsApp mínimamente por ahora con nuestros datos. Todas estas aplicaciones nosotros pagamos con nuestros datos, no son gratis. Y sí, es correcto, a veces esta famosa cuestión de que estamos teniendo una conversación y de repente cuando vuelvo a Facebook, por ejemplo, cuando vuelvo a Twitter, por ejemplo, tengo entonces ahí avisos personalizados. Y eso tiene que ver, primero que todo, con unas condiciones de uso que uno firmó, que a lo mejor uno no sabe o no se ha dado cuenta que las había firmado y dice, oye, que me están espiando. No, no te están espiando. Tú has estado de acuerdo con eso. También hay abusos. Sí, también puede haber abusos, efectivamente. Entonces, ¿cómo nosotros podemos, en este caso, cómo nosotros podemos no combatir, pero aliviar esta situación de alguna forma? Porque los datos ya no son tuyos, los datos están ahí afuera, los datos de quién eres están ahí afuera. Olvidaros de ser completamente y absolutamente herméticos, a menos de que sepáis navegar a través de la web oscura, que vais a ser anónimos en este caso. Si no sabéis hacer eso, pues olvidaros que los datos están ahí afuera. Bien, ¿cómo se hace eso? Pues primero que todo leyendo las condiciones de uso, siendo un consumidor responsable, precisamente. Así es como se debe hacer. Yo voy a aceptar una aplicación en mi teléfono, eso yo lo debería tratar como las personas que pueden acceder a mi casa. La puerta de mi casa, yo le pongo llave.
o la cierro. Yo no le dejo la puerta abierta a cualquiera en mi casa. Para entrar en mi casa, sería como el dispositivo móvil, yo voy a poner una serie, yo voy a ver qué condiciones tiene el hecho de que esa persona, entre comillas, o aplicación entre en mi vida. Tengo que enterarme, tengo que hacerlo bien. Y en el peor de los casos, una recomendación, ir a vuestro teléfono móvil, más que todo, a los ajustes y buscar en este caso, dependiendo de la marca, ¿no? Eso es distinto, pero buscar donde dice micrófono, donde dice cámara, micrófono, cámara, por ejemplo, vais a micrófono y vais a ver una lista y por ejemplo os puede salir la lista directamente o un apartado que es aplicaciones y vais a enteraros ahí de qué aplicaciones tienen acceso a vuestro micrófono. ¿Qué hacer? Le das ahí y dices, pues yo quiero que esta aplicación no tiene acceso al micrófono, no tiene acceso y le quitáis el acceso al micrófono de todas estas aplicaciones. Que aún así alguien pueda decir, bueno, igualmente lo van a seguir haciendo, bueno, eso es más difícil de probar, es más difícil de probar, pero uno como consumidor y como usuario tiene la responsabilidad de ser, la primera responsabilidad con la que hay que tener es con uno mismo. ¿Okay? Por lo tanto, ese es un buen consejo, donde dice micrófono y donde dice cámara especialmente. Y por supuesto, otra forma de aliviar esto es con un buen antivirus. No algo que me bajo por ahí porque como es gratis, me lo bajo y punto. No, señores, esto hay que pagarlo. Es como poner en tu casa o en tu apartamento o en tu piso, poner una compañía de alarmas, ¿no? Pues eso es exactamente lo mismo. Hay que hacer la pequeña inversión, que suele ser, no sé, 30 euros al mes, algo mínimo, y tener en el teléfono móvil un antivirus instalado. Recordemos, Facebook, Twitter, no quieren convertirnos en esclavos, lo que quieren es vender. Okay. Son empresas privadas y por lo tanto tienen una responsabilidad fiduciaria con sus accionistas, con la gente que ha comprado las acciones, precisamente ha comprado acciones de Facebook para tener un retorno sobre esa inversión. Por lo tanto, no están haciendo nada ilegal. El problema ha sido el uso, y eso tiene que decirlo uno. Tengo yo que ser responsable, como he dicho, hay que ser responsable de uno mismo, ¿vale? Y si no te gusta la forma en la que te trata Facebook, hay que irse de Facebook y hay que irse de Twitter. Por ejemplo, yo podría dejar, pero eso es una decisión informada que yo tomo, es que a mí no me gustan las condiciones con las que va a tratar mis datos WhatsApp en los próximos días, me voy de WhatsApp y se acabó, me voy a otra que no me los pide porque a lo mejor me siento más o menos cómodo. Podríamos decir que nuestros dispositivos utilizan inteligencia artificial, por poner un ejemplo y que todo el mundo conoce, Siri. ¿Ella o él sería un equivalente a un espía? Qué interesante que estés mencionando a Siri, precisamente porque, y cuento esto porque para que veamos cómo se ha desarrollado, cómo ha crecido esta industria. Siri realmente nació en el Instituto de Investigación de Stanford, o el SRI como se le conoce, en un proyecto internacional llamado CALO, CALO, que significa Asistente Cognitivo que Aprende y Organiza. ¿Okay? Y en aquel tiempo contrataron a un ingeniero llamado Dag Kitlaus, noruego, que lo que hizo es que le puso un nombre al asistente de voz. Le puso por nombre HAL, H-A-L, ¿no? ¿Os acordáis de la película 2001, Una Odisea en el Espacio? Precisamente, lo que sucede es que viene Apple y compra la aplicación, compra el proyecto entero por muy buen precio. Y lo que se había realizado hasta el momento de años y de años, trabajando con lo que se llama el procesamiento del lenguaje natural en inteligencia artificial, era que antes de que lo tomara Apple, casi se podía tener una conversación. Y lo que hizo Apple después es que digamos que lo hizo tonto, o la hizo tonta, porque luego dejó de llamarse HAL, pasó a ser una fémina digital, ¿no? Llamándose Siri, porque Siri es un nombre femenino noruego. Entonces así le puso Dag, Siri, y se convirtió en una dama. Pues bien, una dama digital. Pues bien,
Lo que se hizo es que se retardó el efecto y entonces se puso a aprender nuevamente. Y cada vez que nosotros tenemos una conversación o pedimos información a uno de estos asistentes de voz, al mismo tiempo le estamos enseñando a que interactúe con nosotros. Por ejemplo, y como no puede ser de otra manera, yo tengo aquí ahora mismo a una amiga, no voy a decir el nombre porque si digo el nombre inmediatamente el micrófono está abierto, se enciende y me empieza a escuchar a ver qué le voy a decir. Entonces, para que vosotros, Jorge, y los oyentes, para que podáis escuchar, le voy a preguntar algo en inglés, en este caso es en inglés, y le voy a hacer una X pregunta. No sé, una pregunta de matemáticas, por ejemplo. Escuchad. Alexa, what is the square root of 28,466? Le he preguntado por la raíz cuadrada de 28,466. The square root of 28,466 is approximately 168.7187. Ok, ahí me ha dado por ejemplo, una raíz cuadrada. Le voy a hacer otra pregunta. Por ejemplo, Alexa, what is Spain's prime minister's name? The current Prime Minister of Spain, officially the President of the Government of Spain, is Pedro Sánchez. Okay. Did that answer your question? Yes, thank you. Muy bien. Thanks for your feedback. Perfecto, ¿ves? Está agradeciéndome de que yo le esté enseñando. Ok, entonces lo que yo le he preguntado por una raíz cuadrada, por ejemplo, y le he preguntado por el nombre del presidente de gobierno o primer ministro de España. Entonces me ha contestado. Entonces, sí, es cierto que hay muchos niveles de interacción con estos asistentes digitales de voz, ¿no? Hay muchos niveles de interacción, como por ejemplo pedirle música o pedirle un podcast o pedirle que te haga la compra. Todo eso ya es posible, eso ya se puede hacer. Pero como en todas las cosas, esto lo debe hacer la gente que quiere hacerlo, ¿ok? Si hay gente que no quiere hacerlo, pues nadie le está obligando a ello. Es una cuestión de un consumidor, que eso sí, que debemos ser en este sentido también consumidores informados. Y para contestar a tu pregunta de que si nos espía o no nos espía, pues bien, hay una aplicación en mi teléfono móvil donde yo voy al nombre, no voy a decir su nombre, ok, ya lo habéis oído, donde yo voy al nombre y cuando yo quiero utilizarlo, enciendo el micrófono y cuando dejo de utilizarlo, le apago el micrófono. Ahora mismo es lo que estoy haciendo mientras hablamos. Apago lo apago y ya está, sin más. Ningún problema. Asimismo, la música que escuchamos, como he dicho, la música que escuchamos a través de, por ejemplo, en este caso de la música de Amazon, ¿no? A través de esa aplicación, pues va aprendiendo qué tipo de música es la que nos gusta, a qué hora del día, qué día de la semana y en qué circunstancias. Va aprendiendo eso y ¿qué es lo que hace? Vender. Nos ofrece música que tiene que ver con el estado de ánimo que podría yo tener según los ritmos circadianos. El ánimo que yo podría tener a las 2 de la tarde no es el mismo que yo tengo a las 10 de la noche o a las 8 de la mañana o a las 6 de la mañana. Entonces, es capaz de registrar eso si uno le enseña a hacerlo con uno mismo. Estamos intentando argumentar sobre si es posible o no es posible que de alguna manera obtengan información a través de nuestros dispositivos móviles. En el caso de que aquellos amantes de la conspiración tuvieran razón, Fran, ¿qué software estaría diseñado para espiar precisamente esto, nuestros dispositivos? Correcto, sí lo hay. De hecho, hay aplicaciones a las que uno se suscribe. Es más, pagas la aplicación. Lo siento, no voy a decir cuál de ellas y cuál sería la mejor de ellas, porque es que no sería éticamente correcto que yo las mencionara y más en un programa de radio. No lo voy a hacer. Pero en la que, por ejemplo, se va a un dashboard, puede ser a través del portátil. Ni siquiera hay que instalar nada en el teléfono móvil que se quiere espiar o el que se quiere escuchar con intención, pues.
¿ok? Ni siquiera hay que hacer eso, se paga una suscripción. Eso sí, tenemos que tener, en este caso, acceso a cualquier pieza de, como por ejemplo la dirección de correo electrónico de esa persona, ¿ok? Y solamente con eso se puede hacer el tracking. Ahora, lógicamente con como este tipo de cosas, si te pillan, puedes tener un problema. En Android suele ser indetectable. En iOS es más difícil porque iOS sí tiene digamos que esa fama, ¿no? De que es muy difícil de hackear, o tienes que estar dentro definitivamente, o saber algo del usuario en sí para entonces poder espiar y poder saber qué información se puede obtener en sus llamadas telefónicas, o si es simplemente, no sé, un marido celoso, por decirlo así. Como bien estamos viendo a lo largo de esta charla, sabemos que hay aplicaciones que nos escuchan a través del micrófono del teléfono y que incluso pueden hacer vídeos y captura de pantalla de lo que aparece en nuestro dispositivo. Ahora bien, para que esto ocurra, previamente tenemos que haber dado permiso a la aplicación para activar estas opciones en nuestros dispositivos, valga la redundancia. ¿Es posible que estemos dando permiso sin tan siquiera saberlo, Fran? Sí, efectivamente, como dije anteriormente que es posible, no, es totalmente posible que lo que estemos haciendo es dándole, sin darnos cuenta, nosotros estamos autorizando a estas aplicaciones en nuestros teléfonos móviles a que simplemente utilicen la cámara y el micrófono, ¿no? Cuando quieran. Okay. Esto es diferente del uso en navegadores, de la cámara y el micrófono, ¿no? Estar escuchando a distancia o estar viendo a distancia. Es posible, de hecho, si vamos a decir que en un 95% es lo que ocurre, por eso el énfasis en ser consumidores responsables, ¿no? En saber leer y saber lo que estamos haciendo y a qué es lo que estamos dejando entrar a casa, ¿de acuerdo? Este tipo, abro comillas, de espionaje y cierro comillas, ¿supone algún tipo de peligro para nosotros? Sí, supone, bueno, depende de quiénes seamos. Y aquí tengo que hacer nuevamente una nota. Es decir, me parece que en muchos de estas personas, no todas, lógicamente, pero en muchas de estas personas que se dedican en sus canales de YouTube a hacer no sé, una especie de psicodrama de la menor cosa que suceda, ¿no? Me parece que algunas de estas personas, me dice la experiencia, de que piensan de que son demasiado importantes. No sé, de alguna forma. Es decir, si un gobierno me va a espiar, tiene que ser por algo. Es decir, vamos a ver, si una persona que esté escuchando ahora mismo no sé, trabaja vamos a decir, como camioneros. Es una persona que es un camionero. Y no sé, de alguna forma va al bar con sus amigos o sus colegas de trabajo y empieza a echar pestes sobre la gestión del gobierno. ¿En realidad creéis que un gobierno se va a gastar el tiempo, los recursos y el dinero en espiar a una persona así? No porque sea camionero, sino porque eso lo están haciendo otros 30 o 40 millones de personas. ¿En realidad creéis que un gobierno va a gastar o a invertir recursos en espiar eso? ¿O en espiar a una persona que a lo mejor en su canal de YouTube tiene 2 millones de seguidores y lo que está diciendo son barbaridades? ¿De verdad es tan importante? Es decir, ¿es tan importante uno para pensar que un gobierno te va a estar espiando? ¿Hace uno algo malo para que te estén espiando? ¿O hace uno algo que es trascendental de alguna forma? Uno ha conocido, y tú también los has conocido, Jorge, pues estas personas bueno, no sé, tienen alguna especie de delirio o algo porque están en contacto con los servicios secretos o porque es que un agente de la CIA me lo dijo. Bueno, empezando por una cosa, una persona que tiene contactos con servicios secretos o servicios de inteligencia no lo dice ni lo puede decir. Es tan simple como eso. ¿Ok? Es un contrato que firmas, eso se llama en inglés un NDA, es decir, un acuerdo de confidencialidad, un acuerdo de que te vas a callar la boca. Ni siquiera puedes decir que me conoces, o que estás trabajando para mí, o que estás dándome esta información, porque puedes ir a la cárcel directamente, es ilegal.
¿ok? Entonces, quien diga que conoce a estos agentes del gobierno altos cargos de militares, no sé qué, mucho cuidado con este tipo de personas porque a lo mejor inocentemente están delirando. Y lo voy a decir así de claro, ¿ok? Una persona que conoce y que ha trabajado, por ejemplo, en el sector de la defensa o en el sector de la inteligencia, no lo dice, no lo dice. Es así de claro. Bien, entonces, ¿qué peligro para los que somos mortales, ¿no? Para los que somos mortales, personas de la calle, ¿qué peligro hay? Pues el peligro es de que tú le des, no sé, estés hablando, no sepas lo que estás haciendo bien y por teléfono digas el número PIN de tu cuenta de correo. O el número PIN de tu cuenta de la tarjeta del banco. Por ejemplo, ese peligro puede existir. Ese tipo de cosas no hay que decirlas. ¿Ok? Eso es preferible hacerlo o a través de un servidor seguro o a través de simplemente del contacto humano de todos los días. Pero siempre pensando en que tu teléfono móvil, que es lo que llevamos siempre con nosotros, es como tu casa y tienes que protegerla como tu casa. Y lo que está dentro del teléfono móvil tienes que protegerlo como si fueran los miembros de tu familia. ¿Ok? Por lo tanto, hay que saber muy bien lo que se está haciendo y estar informado. Simplemente y así tan plano y como tal. Lejos de ahí no hay ningún otro peligro en ese sentido. Es decir, quien no la debe no la teme, dice. Si a mí me están espiando porque, bueno, es cierto que personalmente, a través de mi trabajo trabajo en tecnología en este caso, es cierto que yo he estado pues en lugares donde, digamos que porque ha estado en los medios, se sabe dónde yo he estado trabajando o dónde yo me he reunido, porque ha salido en los medios, no porque lo haya dicho yo. Pero lo que se habla o lo que se dice o lo que se informa en esas reuniones, que son absolutamente de trabajo, pues no se puede divulgar. ¿Ok? Yo tengo contratos como un ejemplo, ¿no? Yo tengo todavía de aquella empresa en la que yo trabajé, yo ya no trabajo para ellos. De hecho, la empresa cerró, pero yo sigo atado a un contrato de confidencialidad en uno de esos casos por 15 años. Simplemente que las cuestiones de trabajo y de instalación y de mejora de procesos en este lugar, ¿no? No se pueden divulgar. ¿Es eso trascendental de alguna forma? ¿Eso va a cambiar el planeta? No, en absoluto. Pero mi responsabilidad profesional o la responsabilidad profesional de cualquiera de las personas, o por ejemplo tú, Jorge, cuando han venido personas que me consta que han venido personas que han tenido cierto tipo de trabajo de riesgo, por decirlo así, y te han divulgado, te han compartido algo contigo, ¿ok? De que tú has tenido el cuidado de simplemente tener pues una relación contractual y legalizada con esa persona que te está diciendo eso, y no simplemente alguien que ha venido a decírtelo al oído. Por tanto, peligro siempre hay, y es cierto que entre más desarrollo tecnológico haya, mayor peligro hay. ¿Qué es lo que hay que hacer? Aceptarlo, señoras y señores, y ser responsables, sin más. Digamos que hay alguien que ya roza la paranoia con este tema y quiere que de alguna forma toda su información sea privada, que nadie sepa nada de él o ella. ¿Qué deberían hacer? Pues bien, no sé si espiar, repito, no, espiar en este sentido, ¿cómo se debe compartimentalizar, en palabra, la información o cómo se debe divulgar o cómo se debe compartir mi información? Voy a poner un ejemplo, que eso además y desgraciadamente es de mucha actualidad y tiene que ver con la pandemia de COVID-19. ¿Okay? Por ejemplo, aquí en España pues está la aplicación esta llamada Radar COVID. ¿Okay? Yo escribí un artículo técnico al respecto sobre el problema que tenía la aplicación Radar COVID, que si estuviese bien hecha sería una gran herramienta, pero es una, me vais a disculpar la palabra, es una porquería en la que se han gastado cientos de miles de euros. ¿Okay? Y el hecho es que yo recuerde no ha habido ninguna actualización y había una serie de problemas técnicos nada más. Aquí no hay ninguna política, son problemas técnicos con lo que se había hecho esto y que de verdad son por la fracción de ese precio. Yo puedo decir que conozco una serie de ingenieros aquí en España
e incluso locales aquí en la ciudad de Murcia, y yo vivo en las afueras, que eso lo hubiesen hecho por una fracción del precio y con una calidad impresionante. En este caso, yo expliqué en ese artículo cuáles eran los problemas, los pros y los contras. Los contras, por supuesto, eran muchos más que los pros, pero es una lástima que se haya desperdiciado todo ese dinero y esa oportunidad para entonces que uno voluntariamente, digamos que compartiese algunos de los datos a través de esa aplicación y que pues no se hiciera bien. Ahora mismo yo no recomiendo el uso de Radar COVID simplemente porque es que está mal hecha. Y se trata además, no, es que prevalece el bien común. Sí, no, perdón, sí, bueno, en este caso sí prevalece el bien común, vamos a decirlo, pero claro, es que la forma en la que está hecha la aplicación, ¿ok? Podemos ser, digamos, víctimas de lo que se llama phishing. Phishing es básicamente alguien que se hace pasar por nosotros o que puede invadir nuestro teléfono a través del Bluetooth, ¿ok? Entonces, eso es una de las cosas que hay que sopesar. ¿Cómo hago yo para que no me espíen? No puedes hacer nada más que ser responsable de tu información. Ese es el oro. Ese es el oro fue oro, luego vino el petróleo que fue el oro. El oro hoy en día son los datos. Y quien pueda explotar y minar estos datos, se puede hacer de mucho dinero, ¿eh? Ahora, hay que hacerlo, pues, lógicamente, de una forma lícita. Si uno acepta unas condiciones de uso de una aplicación o un aparato o un portátil o de un teléfono o de un televisor inteligente y uno no se ha responsabilizado de leer las condiciones de uso y de si hay algo en lo que no estoy de acuerdo, pues te devuelvo el producto o reclamo o aclárame esto y me lo pones por escrito, uno es el culpable de que le espíen o de que estén escuchando o de que haya una interacción o de que haya una escapada de datos que no se quiera. Hay personas también que yo conozco que dicen, me da igual, no pasa absolutamente nada, que tengan todos mis datos. Y esas personas se sienten seguras así. Me parece fantástico. Hay otras personas que se preocupan muchísimo. Pues lo primero que hay que hacer es lo que ya he venido repitiendo durante esta entrevista, que es ser responsable. Y vuelvo a esto y dejar de pensar, señoras y señores, porque es que esto, Jorge, suele derivar este tipo de conversaciones sobre espionaje electrónico, suele derivar siempre en el famoso que se nos quieren espiar, que nos quieren controlar, pero señoras y señores, ¿cuándo ha habido una época en la historia del mundo mundial donde los gobiernos o grupos corporativos, aunque los grupos corporativos es más reciente, donde los gobiernos o los poderes gubernamentales no han querido controlar y espiar y saber qué están haciendo sus ciudadanos o votantes o contribuyentes o habitantes del feudo? ¿Cuándo en la historia de la humanidad no ha sucedido eso? Siempre ha sucedido, simplemente que ahora tiene mucha más visibilidad y seguirá teniendo mucha más visibilidad, pero no ha cambiado nada al respecto. Es una condición humana. Es la condición humana, es una cuestión nuestra, ¿ok? Y simplemente lo que hay que redefinir entonces es un nuevo contrato social. ¿Hay posibilidad de un nuevo contrato social, de una nueva Internet? Sí, eso lo podemos dejar para otro día, para no extendernos, pero hay posibilidades de una nueva Internet, por ejemplo, basada en la estructura de datos de una cadena de bloques, blockchain, esto que se llama, que es absolutamente fascinante. Y ahí sí que no hay manera de hackear, por lo menos una manera que sea terrestre de hackear digamos que una cadena de bloques, una blockchain. Eso podemos hablar otro día. Querido Fran, como siempre es un placer tenerte en nuestro espacio y en este caso para aprender tanto de nuestros dispositivos y sobre nuestra información. Como siempre, compañero, un abrazo y hasta la próxima.
Pues sí, muy bien, Jorge. Muchísimas gracias por la invitación y nuevamente reitero mi saludo y mis mejores deseos del 2021 para todos los oyentes de Informe Enigma. Dejo nada más digamos que dos cuñas aquí que se pueden continuar otro día. Una es que pueden visitar un sitio web llamado mydata.org, mydata.org. Está solamente en inglés, pero básicamente es una iniciativa de cómo reempoderar al individuo y que tome el individuo control de sus propios datos. Esto tiene unas salidas técnicas que rayan la ciencia ficción. Otro día lo podemos hablar. Y el otro es uno de mis héroes, irremediablemente, es uno de mis héroes, es Tim Berners-Lee, esta persona que nadie conoce y al que toda la humanidad le debe demasiado, que este es el hombre que junto con Cale, este es el hombre que inventa la World Wide Web, la forma en la que nos conectamos todos hoy en día. Así que este hombre ahora mismo tiene una startup, una empresa, está empezando con una nueva empresa llamada Inrupt y está creando digamos que un proyecto para una nueva Internet o para reformar totalmente Internet en la que nuevamente el individuo sea el dueño de sus propios datos y de cómo quiere que esos datos sean utilizados en la red. Así que otro día podemos continuar con eso. Gracias y un feliz año a todos.